Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí entre nosotros en esta noche. Reciban los más calurosos y amorosos abrazos y saludos de parte de la Iglesia de Cristo en Southeast, en San Antonio. Siempre, hermanos, es un honor, ¿verdad?, poder estar ahí nosotros juntos para darle la honra y gloria a nuestro Dios. Es bello mirar, hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios se va desarrollando cada noche. Y como siempre, ¿verdad?, les pido a ustedes sus oraciones para poder yo seguir sirviendo a nuestro Dios y poder, ¿verdad?, tener la fuerza y la valentía de aplicar primeramente a mi propia vida estas lecciones que he estudiado para compartir con ustedes. Les invito a abrir sus Biblias a la carta escrita a los Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y en esta tarde, o tarde-noche, estaremos tomando nuestros pensamientos de los versículos 3 al 11. Versículos 3 al 11. La palabra de Dios dice lo siguiente: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, una vez más hemos estado mirando nosotros la responsabilidad de los cristianos en su firmeza. Y hemos nosotros la primera noche visto que comienza con el ejemplo de liderazgo. Comienza, ¿verdad?, con la firmeza del ancianato y diaconado, en cómo ellos en sus oficios que el Espíritu Santo les ha dado, de acuerdo a Hechos capítulo 20, versículo 28, ellos tienen esa responsabilidad. Pero también la noche siguiente vimos nosotros, hermanos, cómo debemos de entender que como iglesia vamos a tener desafíos y cómo esos desafíos buscan a tratar de impedir el crecimiento. Pero tenemos que nosotros prepararnos bíblicamente y prepararnos de una manera en la cual podamos resistir estas pruebas. Sin embargo, quiero que usted y yo en esta noche veamos que estas pruebas, estas tribulaciones y a veces aún la tentación, nosotros las podemos convertir en momentos provechosos para nuestro crecimiento espiritual. Si usted leyó bien conmigo ahorita aquí en Hebreos capítulo 12, miramos que aquí la Biblia está hablando de un entrenamiento. Claro, miramos y leemos de la palabra disciplina, pero piense usted en un momento por los deportistas y cómo ellos se preparan. Es más, para poder hacer un paralelo y para poder ver un contexto remoto, le invito a que vaya conmigo a la primera carta de Corintios capítulo 9. Primera carta de los Corintios, capítulo 9, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, hace eco a estas palabras, aunque hay aquellos que dicen que Pablo mismo fue quien el que posiblemente escribió estas palabras de la carta a los Hebreos. Pero ahí en 1 Corintios, capítulo 9, desde el versículo 24 al 27, dice la palabra de Dios: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
lo que vemos, hermanos, es que Pablo viene y apunta al atleta, apunta al que está en una disciplina de su deporte. Y lo que tiene que ese atleta hacer primero es abstenerse de cualquier cosa que pueda impedirle su entrenamiento. Tiene que aprender a tener autodisciplina o templanza para no dar a la tentación. Por ejemplo, un boxeador sabe no contaminar su cuerpo con alcohol o vino en el proceso en lo cual él va a pelear. Sabe, ¿verdad?, abstenerse de ciertas comidas que de pronto pueden afectar el desarrollo de los músculos. Entonces, durante ese proceso de entrenamiento es un régimen bien riguroso. He aquí, hermanos, el por qué Dios en Hebreos capítulo 12 nos enseña que la disciplina que Dios nos da es una disciplina que trae fruto apacible de la justicia. Cuando vemos la palabra apacible, vemos que en el contexto nos está demostrando es que los resultados que trae la disciplina, cuando la aplicamos, cuando la seguimos, dejamos que se nos entrene en ella, vamos a estar en paz con los resultados que traiga. Vamos a tener esa alegría y ese gozo de ver que el cuerpo se transformó porque el entrenamiento ciertamente funcionó. Cuando vemos ahí en el final, el versículo 11 que leímos, ¿verdad?, que dice que quiénes son los que vienen a disfrutar de este fruto apacible de la justicia, es aquellos quienes han sido, y dice la palabra griega, entrenados en ella. Aquí la disciplina no es un castigo como lo pensamos. Aunque el castigo es una forma de disciplinar, el contexto todo está hablando, hermanos, de cómo entrenar nuestro cuerpo, cómo entrenar nuestro ser para poder, como dice el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo, correr con paciencia la carrera. ¿Se fijaron? No corta el pensamiento, continúa el pensamiento. Por eso viene a citar Proverbios capítulo 3, versículo 5, el escritor de los Hebreos. Porque ahí en Proverbios 3 lo que nosotros vemos es de que ahí la Biblia nos está enseñando los beneficios de escuchar y no olvidar los consejos de Dios. Entonces, cuando usted y yo miramos aquí en Hebreos 12, miramos entonces que el fruto apacible de la justicia se refiere, hermanos, a que podemos ver los resultados de que Dios nos promete que aún antes de irnos de este mundo, vamos a mirar la transformación en nuestra vida. Vamos a mirar cómo el cuerpo cambia, cómo la mente cambia, cómo lo que Dios nos ha entregado funciona. Estamos hablando de transformación. Estamos hablando de una transformación que solamente ocurre cuando nosotros ponemos en práctica diligentemente y con disciplina el régimen que Dios nos ha entregado. El plan eterno que Dios nos ha entregado para poder conseguir las fuerzas que podemos nosotros tener para terminar esta carrera y obtener nuestra corona. Acuérdense que la corona que Dios nos promete, como acabamos de leer, es una que no es corruptible, es una eterna. Por lo cual, cuando empezamos a mirar esto, hermanos, quiero que en este tiempo que tenemos, vamos a mirar tres puntos donde viene a demostrar la Biblia el fruto apacible de la justicia. En otras palabras, los resultados que Dios asegura van a ocurrir en la vida del ser humano que decide seguir ese régimen espiritual y va a poder realmente ver el cambio en su vida. Va a poder realmente ver la transformación. Vaya conmigo allá al libro de los Salmos, Salmo 119. Salmo 119, comenzando, hermanos, ahí desde el versículo 71. Salmo 119, comenzando desde el versículo, vamos a leer en vez del versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé de tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado.
Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Hermanos, uno de los primeros frutos apacibles que vamos a ver es de que cuando Dios nos disciplina, no nos va a sobrecargar la mano. No nos va a dar más de lo que usted y yo no podamos hacer. Pero a la misma vez, con lo que crecemos, también aumenta el peso que vamos levantando. Por ejemplo, no siempre cuando entramos al gimnasio vamos a empezar a agarrar los músculos que queremos si siempre que entramos solo levantamos 25 libras. El plan y el régimen de un entrenamiento, de una disciplina, es de poco a poco, según nuestras fuerzas, ir aumentando. Si después de un mes yo ya puedo levantar fácilmente 25 libras, le voy a agregar 10 libras más. Si esas 35 las logro levantar, voy a seguir hasta que tenga la fuerza para levantar 45. Y así poco a poquito voy a ir donde el punto que cuando levante las 25 otra vez, no va a ser difícil levantarlas, porque ya he llegado a este punto, pero por medio de lo que sufrí, el dolor del cuerpo que llevé en entrenarme. Pero hermanos, cuando yo quiero pensar que yo puedo levantar 45 libras, cuando ni puedo levantar 15, y lo hago enfrente de una muchacha bella que quiero impresionar, ¿qué termino haciendo, hermanos? Aprendo que la muchacha bella realmente no merita lastimar mi espalda en levantar peso que no tengo la fuerza para levantar. Ahí está el Salmo. Bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. A veces, hermanos, nosotros necesitamos sufrir la humillación. Tenemos que sufrir la humillación como lo hizo el hijo pródigo. No fue hasta que él vino a desear la comida de los cerdos, diríamos en Centroamérica los chanchos, ¿va? Que ellos, ¿verdad? Que él vino a realizar, los siervos de mi padre viven mejor que yo. Yo, siendo hijo, estoy aquí queriendo la comida de los marranos. Y aún los siervos tienen mejor vivienda que yo. El orgullo de ese hijo pródigo, hermanos, esa humillación que él en ese momento sufrió, le hizo entender y le hizo realizar, mi padre tuvo razón en dejarme ir y dejarme humillar. Si yo no estuviera sufriendo lo que estoy sufriendo ahorita, yo no tendría este pensamiento de agradecimiento y esta humildad en reconocer que mi padre tenía razón. Él estaba en lo correcto, yo me equivoqué, yo soy el que necesita cambiar su forma de pensar y su forma de actuar. Bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. A veces, hermanos, las tribulaciones que ustedes y yo venimos a sufrir son consecuencias de nuestras propias necedades, ¿no es así? A veces estamos sufriendo las consecuencias por decisiones donde no quisimos tomar consejo, donde no quisimos nosotros escudriñar porque sabíamos que Dios tenía una respuesta que no me favorecía a mí. Por ejemplo, en el caso de David, ¿se acuerda usted, hermanos, cuál fue la consecuencia de David hacer un nuevo carro para el arca de Jehová? Dios, hermanos, ya había dado la instrucción de que esa era la responsabilidad de los sacerdotes levitas. E incluso ellos tenían aquellos barrotes con el cual podían cargar el arca del pacto. Pero David, teniendo una buena intención, queriendo él honrar aún más a Dios, perdió de vista la lección que Dios le enseñó a Saúl. Es más, el profeta Samuel a Saúl le aclaró que Dios prefería la obediencia a que sacrificios de animales. Hermanos, David perdió de vista esa lección y tuvo que ser humillado para que la próxima vez que fueran a traer el arca, lo hicieran tal como Dios lo había ordenado. Le costó la vida de un siervo fiel a David. Un siervo, hermanos, que una vez más tenía la buena intención que cuando miró que el arca se iba a caer, extendió su mano y la tocó. Y ahí cayó muerto. David, hermanos, sintió la humillación, porque como rey,
Él expuso la vida de su siervo por no obedecer los mandamientos de Dios. A veces, hermanos, nos quejamos, pero no estamos entendiendo que los mandamientos de Dios no son gravosos, dice el apóstol Juan. Son difíciles porque es un entrenamiento, son para fortalecernos, son para hacernos más firmes. Y si nosotros, hermanos, no dejamos que la ley de Jehová nos transforme, nunca vamos a ver el cambio en nuestra vida. Nunca el mundo va a poder ver nuestra luz. Y por lo cual, mientras no practiquemos ese régimen, no apliquemos el entrenamiento divino, vamos a seguir iguales, hermanos. Vamos a seguir débiles, vamos a seguir perezosos y vamos a seguir como fue Elí, engordados por lo que le estamos robando a nuestro Dios. Así que cuando miramos aquí el Salmo 119, vemos que el fruto apacible, hermanos, es que aún en la humillación yo vengo a comprobar la veracidad de la palabra de Dios. Porque si yo hubiera seguido desde un principio lo que Él me dijo, nunca me hubiera lastimado. Nunca me hubiera expuesto yo la humillación y a la burla de todos los que están a mi alrededor. Si yo simplemente hubiese hecho lo que se me estaba diciendo, yo hubiera evitado esas cuestiones. Pero ya que no lo hice, aún en ese momento de vergüenza, yo vengo a confirmar que la palabra de Dios tenía razón. Que Él sabe lo que está haciendo y que mejor voy a escucharle a Él porque Él es el experto. Yo soy el novato. Así que, hermanos, vemos que el fruto apacible de la justicia es que pronto vamos a aprender que la palabra de Dios sabe de lo que habla. Pronto vamos a aprender de que nosotros no lo sabemos todo. Y por lo cual, por esta causa, necesitamos esa dirección. Pero vamos ahora ya a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Otro fruto apacible de la justicia, hermanos, es de que por medio de las pruebas, por medio de los sufrimientos, por medio de la aflicción que se lleva a cabo en el entrenamiento, vamos a encontrar estabilidad, vamos a encontrar firmeza, pero también vamos a condicionar resistencia en nosotros mismos. Ahí la palabra upostasis, que es paciencia, se está refiriendo a resistencia para poder correr. Una persona que corre una maratón no necesita velocidad nada más. Necesita condicionar su cuerpo, necesita condicionar sus pulmones para poder aguantar la carrera y terminarla hasta el final. Como es una maratón, es una carrera larga, una carrera que se tiene que correr con paciencia, pero también con astucia. No solamente es de velocidad, sino más que nada es de resistencia. Hermanos, no es que tan bien empecemos nuestro cristianismo, es que tan fuerte estemos cuando lo vamos a acabar. Tenemos que tener la resistencia para ser fieles hasta el final. Pero si nosotros no aprendemos y no seguimos el régimen que Dios nos dio para poder nosotros resistir en el día malo, vamos a caer, hermanos. Vamos a caer en el ring, vamos a tocar la lona y Dios no quiera que se cuente hasta 10 y no nos volvamos a levantar. Tenemos que nosotros ver que uno de los frutos apacibles es que de estas tribulaciones que Dios usa para ayudarnos a afirmar nuestra fe, es para darnos resistencia en el día malo. Nótese que nótese que Santiago dice, ¿verdad?, que la paciencia tendrá su obra perfecta. Una vez más, la palabra ahí perfecta se refiere a madurez, se refiere a lo completo. No significa que no vamos a pecar, no significa de que no vamos a tropezar, sino que ahí dice
que durante las tribulaciones, en el capítulo 5 nos da la ilustración y el ejemplo de Job. Job, ¿verdad? Conocido por los literarios como la personificación de la paciencia. Job viene a demostrar y él viene a ser ejemplo de la paciencia, porque a pesar de todas las tribulaciones que él sufrió, incluyendo teniendo a 3 miserables consoladores que injustamente lo acusaban, con todo esto, dice el libro de Job, Job no pecó con su boca. Pudo resistir, hermanos. Pudo aguantar. No sabemos cuánto tiempo pasó él ahí con esa sarna maligna. No sabemos cuántos años pasaron antes de que Job pudiese volver a tener a sus hijos. No sabemos cuánto tiempo él duró ahí en pobreza, hermanos. Pero no importa, porque a pesar de todo lo que él sufrió, no pecó contra Dios con su boca. Tenía la resistencia, hermanos. Tenía el aguante para poder mantenerse firme en las cosas de Dios. Es cierto, hermanos, que la vida es difícil. Es cierto que a veces las pruebas en esta vida, hermanos, hay algunas pruebas que a veces nos hacen cuestionar nuestra fe. A veces tiene que ver con la muerte de un ser querido, pero a veces, hermanos, tiene que ver con ver el sufrimiento de esa persona a quien más amamos. Aquel sentimiento de ser inepto, aquel sentimiento de sentirse uno como un fracasado porque no puede hacer nada por restaurar la salud de su ser querido, porque no puede hacer nada, porque los médicos no pueden hacer nada. Y lo único que podemos hacer es mirar a aquella persona a quien amamos en lo que se va desgastando día tras día. Pero el cristiano fiel puede hacer más que solo mirar. Puede agarrarse la mano potente de Dios y orar. Confiar en la oración y saber que Dios está en control. Y aun si Dios no responde favorablemente, es decir, si Dios no levanta del lecho de muerte a ese enfermo a quien yo amo, confiar que la voluntad de Dios es mejor de lo que yo estaba pidiendo. Y por lo cual, como yo he sido entrenado en las tribulaciones, cuando la paciencia ha tenido su obra perfecta, yo voy a aceptar la voluntad de Dios sin murmurar y sin amargarme. Porque yo sé que Dios es sabio y es justo. Job lo aceptó, hermanos. Job lo aceptó. Nuestro Señor Jesucristo lo aceptó. Él lo aceptó. Ambos, ¿verdad? Oraron a Dios. Ambos hicieron plegaria delante de Dios. A Job nunca se le dijo por qué él sufrió. Pero al Señor Jesucristo la respuesta a su plegaria fue: tienes que morir. Tienes que morir a través de la cruz en el Calvario. Pablo, hermanos, oró 3 veces, 2 Corintios capítulo 12, para que se le removiera el aguijón de la carne. Pero la respuesta que recibió él fue: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Yo me glorifico en la debilidad. Pablo en ese momento entendió, hermanos, su fe fue fortificada. Su resistencia y su condición de su hombre interior fue fortalecido. Porque en ese momento él entendió que en sus enfermedades el poder de Dios se iba a reflejar. Aún en el lecho de la muerte, hermanos, como Lázaro, podemos glorificar a Dios. Pero no lo vamos a hacer si nunca queremos estar en esa situación. Si le tenemos miedo a la muerte, porque yo no sé cómo le voy a hacer el día que venga mi muerte. ¿Cómo no sabes? 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 en adelante. ¿No sabes si estás en la fe o no? ¿Por qué no lo sabes? ¿Has estado entrenando? ¿Te has estado condicionando? ¿O has dejado la autodisciplina y te estás dejando llevar por los malos hábitos una vez más? Hermanos, los frutos apacibles de la justicia
se ven cuando vienen los momentos difíciles y sabemos esperar en Jehová Dios. Pero aún más cuando aceptamos su respuesta, aun si la respuesta no es la que queríamos oír. Allá en San Antonio, hermanos, la esposa de uno de nuestros ancianos, ella está luchando con el cáncer ahorita. Y cuando yo tuve la bendición de visitar con la hermana, ¿verdad?, queriendo fortalecerla, orar con ella, nunca se me olvida lo que esa hermana me enseñó y ruego a Dios que nunca se me olvide. Me agarró la mano la hermana y me dice: hermano, quiero que te acuerdes de esto cuando tú te encuentres en esta situación con tu propio cuerpo o con alguien que tú amas. Las palabras más difíciles que el cristiano fiel va a decir en estos momentos es: hágase su voluntad. Amén. Pero ahí es donde realmente vamos a comprobar, me dijo la hermana, si confiamos en Dios o no. Ahí es donde vamos a ver cuánta resistencia hemos condicionado a nuestro hombre interior. Si la voluntad de Dios es que esta hermana se muera, hermanos, y yo estoy orando, hágase su voluntad, ¿se da cuenta de lo que yo estoy aceptando? ¿Se da cuenta de lo que yo estoy dispuesto a recibir de parte de Dios? Si yo no entiendo lo que yo estoy orando, hermanos, mi oración entonces es vana. Porque entonces yo estoy orando de una forma sin entendimiento y a Dios no lo glorifica. Pero si yo realmente confío en Dios, cuando yo ore esa oración va a ser difícil. Se me va a hacer el nudo en la garganta, me van a salir las lágrimas. Pero yo voy a saber que me estoy afianzando y me estoy afirmando en la mano de Él. Y que si la respuesta de Él es: no es tiempo de llevármela, yo, al igual que David, voy a aceptar. Porque ¿quién soy yo para decirle a Dios que no era el tiempo para llevarse a aquella persona a quien yo amaba? Dios está en control, hermanos. Él sabe mejor que yo. Pero solamente, hermanos, cuando yo he condicionado mi mente, cuando yo me he condicionado con la práctica y la aplicación de la bendita palabra de Dios, voy a encontrar esa fuerza, voy a encontrar esa estabilidad y voy a encontrar esa firmeza de que sé que funciona el régimen de nuestro Dios. Así que vemos, hermanos, ¿verdad?, que con todo esto, el fruto apacible de la justicia se viene a demostrar en varias maneras, ¿verdad? Venimos por medio de la humillación a entender que nuestro Dios sabe de lo que está haciendo, que su régimen de entrenamiento es perfecto. Venimos también, hermanos, punto número 2, mirar, ¿verdad?, que la firmeza se viene a encontrar, porque cuando nos encontramos en estas diversas pruebas, nosotros sabemos confiar en Dios porque Él no nos abandonará, porque Él en su última palabra sabe lo que está escogiendo para nosotros. Pero también con esto, hermanos, vamos a ir ahora a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Vamos a empezar a hablar leer desde el versículo 4. Jeremías capítulo 29, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años,
yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hermanos, el fruto apacible de la justicia es de que vamos a remover las inmundicias que nos quitan esa transformación. Cuando Jeremías escribe esta carta que Dios le dice a él que escriba, dos cosas debemos de notar. Número uno, ¿a quién les está escribiendo? Jeremías les está mandando estas palabras a aquellos que ya estaban cautivos en Babilonia. Le está hablando a aquellos que se encontraban ya en la cautividad, hombres como Ezequiel y hombres como Daniel, que ya estaban ahí. Entre ellos, hermanos, habían falsos profetas que andaban diciendo que esa cautividad, que ese castigo, esa disciplina solo iba a durar 2 años. Que dentro de 2 años Dios haría regresar al pueblo a la tierra santa. Dios le dice a Jeremías, van a ser 70. Es más, diles que se sientan cómodos, que crean casas, que se acostumbren a vivir ahí, porque van a ser 70 años. Punto número 2, el por qué Dios dice eso. ¿Por qué Dios permitió que duraran 70 años ahí? En los versículos 11 al 14 miramos esa razón. Que de esta forma Dios iba a remover la inmundicia de la idolatría entre ellos. De esta forma Dios les iba a quitar a ellos ese mal hábito y ese pecado de siempre regresar a ídolos falsos. Y al quitarles a ellos esa mala práctica y ayudarles a ellos a disciplinarse en adorarle a Él y solo a Él, iban a poder una vez más reconciliarse con Dios. Tenía que removerse ese pecado. Tenía que quitarse ese mal hábito. Si queremos verlos en alguna forma de ilustración, Dios puso a sus hijos en rehabilitación porque estaban adictos a la droga de la idolatría. Y mientras ellos estaban en ese proceso de rehabilitación, Dios no los podía visitar. Porque si llegaba y los visitaba, ellos iban a pedir, rogar que les sacase de ahí antes de que el programa completara su obra. Por esto dice el versículo 11, porque yo sé mis pensamientos con vosotros, son para bien y no para mal. Hermanos, cuando usted y yo nos encontramos en momentos difíciles y Dios está permitiendo que esa tormenta siga, tenemos que recordar que es para bien, no para mal. Si es la consecuencia de la tentación a la que yo me entregué porque no la resistí, aún esas consecuencias, hermanos, aún ese dolor y ese castigo es para bien, no para mal. Porque ya vimos punto número 1 y punto número 2, ¿se fijaron? Es bueno que me haya humillado, pero también vimos que la paciencia tiene su obra perfecta en las tribulaciones. Entonces, hermanos, lo que miramos ahí es de que este fruto es que vamos a mirar la transformación. Vamos a mirar la transformación. Vamos a ver el cambio. Ya no vamos a pensar igual. Si usted recuerda, dice la historia, que durante ese tiempo el imperio de Babilonia tenía más dioses que hombres sobre su tierra. En otras palabras, era una nación muy idólatra. Era una nación, un reino completamente entregada a la idolatría. En Daniel capítulo 3 miramos un ejemplo del nivel de idolatría que había ahí.
Vemos aquellos 3 jóvenes que estuvieron dispuestos a ser echados al horno del fuego porque no estaban dispuestos a postrarse delante de aquella imagen de oro. Piense usted que en ese momento Nabucodonosor decidió hacer este Dios. Él vino a crear un Dios nuevo, aún a pesar de que tenían muchos otros dioses ya. Así de idólatra era la nación de Babilonia. En otras palabras, ¿quieren ídolos? Les doy ídolos. El padre al hijo pródigo, ¿quieres tomar tu herencia y te quieres ir? Ahí está la puerta, no te detengo. Vete. Pero tanto en Jeremías 29, como en la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo, miramos que el padre se esperaba, que siempre él esperaba cuando regresara a su hijo con una mente diferente, con un cambio de parecer. El fruto apacible de la justicia, hermanos, es una transformación aparente. Viene a dar un cambio que es innegable, un cambio que nadie puede rechazar o negar, porque miramos que el cambio comienza en la mente. El cambio comienza con mis pensamientos, ya no son mis pensamientos, son los pensamientos de Dios. Acuérdese que en esta serie nuestro tema central se ha pegado a Romanos 12, versículos 3 al 14. Y si usted recuerda, hermanos, versículo 1 y versículo 2 habla de una transformación. Y ahí incluso el versículo 2 nos advierte y nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos renovando vuestra mente. Para yo, hermanos, poder ver el cambio en mi cuerpo, primero tengo que yo cambiar mi pensamiento. Tengo que yo decidir que quiero yo mejorar, que quiero yo transformar, que ya no quiero ser obeso, sino quiero ahora estar esbelto, que ya no quiero yo ser perezoso, sino que quiero tener energía y diligente, que ya no quiero yo seguir viviendo los malos hábitos que están destruyendo mi cuerpo, quiero yo ahora vivir en mejores hábitos que van a prolongar mi vida. Todo comienza con el pensamiento, hermanos. Y si usted fija, Dios aquí en Jeremías 29 les está enseñando, les estoy limpiando la mente, les estoy purgando el pensamiento, les estoy haciendo a ustedes entender por qué la idolatría no funciona. Y cuando ustedes entiendan eso, me van a buscar con de todo corazón. Y entonces van a entender por qué la comunión conmigo es mejor. La transformación, hermanos, es un fruto apacible de la justicia. Pero esa transformación comienza con un cambio de mente, con un cambio de corazón. Y ese término bíblico es el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, yo, hermanos, estoy haciendo simultáneamente varias cosas. Primero, yo estoy reconociendo, yo estoy en el error. Yo soy el problema. Mi Dios tenía la razón. Yo soy el problema. Lo primero que yo hago al arrepentirme es reconocer que soy yo el que necesita cambiar, que soy yo el que tiene el problema, que soy yo el que tiene la adicción al pecado. Pero después no solamente es de yo reconocer, es de yo decidir, ya no quiero vivir así. Yo ya no quiero vivir en esta condición. Yo no quiero seguir sufriendo por las malas decisiones de mi vida. Quiero tener una vida mejor en calidad. Quiero tener una mejor vida delante de Dios. Y por lo cual, lo que eso hace es que me lleva entonces a la acción. Si usted se le fija en la parábola del hijo pródigo que hemos estado aludiendo durante toda esta sesión, miramos de que él, hermanos, no solamente dijo, esto voy a hacer. Lo hizo, hermanos. Yo no me estoy arrepintiendo si yo solo digo que me voy a arrepentir y sigo en lo mismo. Vaya conmigo a 2 Corintios.
Vaya conmigo a 2 Corintios. Y nótese cómo ahí Dios nos demuestra a nosotros lo que es el fruto apacible de la transformación. Capítulo 7. Capítulo 7. Y vamos a leer, hermanos, versículos 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El fruto apacible de la justicia, hermanos, es el arrepentimiento. Es un cambio. Y cuando el arrepentimiento es según la tristeza de Dios, nótese que número 1, Dios me está confirmando, te vas a sentir humillado, te vas a sentir avergonzado, te va a doler. Porque tienes que tú entender que vas a realizar, yo soy el que estoy mal. Si yo no estoy en la iglesia que Cristo estableció, yo soy el que estoy mal. Porque toda iglesia que Cristo no estableció son idolatrías. Es estar en Babilonia en cautiverio aún. Pero no solamente me va a doler, noten lo que hace la tristeza según Dios. Produce arrepentimiento. Yo voy a cambiar. Desde el cambio de mente hasta el cambio de obediencia, de desobediencia a obediencia, hasta el cambio de personalidad. No voy a seguir siendo el mismo hombre que entró a las aguas. Entro como esclavo y salgo como sacerdote y rey. La transformación, hermanos, es un fruto apacible de justicia. Pero esa transformación solo va a tomar efecto cuando yo dejo que el entrenamiento que Dios me ha entregado, que la disciplina que Dios me está dando para yo mejorar, para yo cambiar, tome efecto en mi vida. Si yo siempre la dejo ahí en las páginas de la Biblia y no cambio mi dieta espiritual, no cambio el régimen de ejercicio espiritual y no cambio mi forma de disciplina, pues claro está que no voy a ver el cambio. Bueno, hombre, siempre leo esta Biblia, pero no veo el cambio. ¿La estás aplicando? ¿La estás obedeciendo? ¿O solo la tienes abierta por una forma supersticiosa? La Biblia no es solo para leerla, hermanos. La Biblia es para obedecerla. Porque nuestra salvación comienza con la obediencia y va a terminar en obediencia. No solo porque obedezco en el bautismo, ya no tengo que obedecer. Romanos capítulo 6, versículo 1 nos dice esto. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiré pecando? ¿Seguiré yo pecando para que la gracia sobreabunde? Por supuesto que no, dice el texto. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Pero si yo ya no soy el mismo hombre que entró en el bautismo, si ahora yo soy un hombre santo, fiel, justo para con Dios, funcionó la transformación. Pero sigo transformándome. Porque si después de, vamos a decir, 5 años, yo ahora soy un hombre más activo en la palabra de Dios, un hombre que ha desarrollado su fe, un hombre que ahora hace más por la obra de Dios, y no sigo yo siendo el mismo que solo leche bebía, sino que ahora ya estoy pudiendo comer vianda, la transformación funcionó. Y como decíamos anoche, cuando yo veo que funciona y miro que voy cambiando, no debo de conformarme a ese cambio. Debería de estimularme, debería animarme
quiero seguir porque quiero crecer aún más. ¿Qué más puedo hacer por Dios? ¿Qué más puedo hacer para dar más fruto para honra y gloria de Dios? Pero si nunca me arrepiento, si siempre yo sigo insistiendo que Dios está equivocado, que yo estoy en la razón, si yo le sigo diciendo a la palabra de Dios que eso era en otro tiempo, eso no aplica a mí, nunca voy a cambiar. Nunca voy a ver yo el fruto apacible de la justicia. No voy a lograr probarlo. ¿Por qué? Porque me rehúso a extender mi mano y tomar el fruto que Dios quiere que yo tome. Pero no está a la mano. Tengo que subir a ese árbol. Tengo que ser yo un Zaqueo. Que tengo que poner yo atrás la vergüenza. Y tengo que estar dispuesta a subirme al sicómoro para poder mirar al Señor. Pero si yo no estoy dispuesta a poner mi ego aparte, y si yo no estoy dispuesto a dejar que sea la palabra de Dios la que tome efecto en mi vida, nunca voy a probar ese fruto apacible de la justicia. Sino que voy a vivir mi vida en duda. Voy a vivir yo siempre mi vida no en paz, sino intranquilo. Porque no voy a saber si yo realmente estoy haciendo algo diferente. Dicen que Albert Einstein, aquel científico, vino a dar la definición de la locura o de la insanidad mental como seguir repitiendo la misma acción vez tras vez, esperando un diferente resultado. Quizá usted, hermano, ha estado queriendo insistir que su método y su forma de vivir, de su cristianismo, funciona. Pero no ha visto la transformación, no ha visto el crecimiento, sino más bien mira que usted sigue igual, que se ha estancado. Pero usted insiste que si usted sigue haciendo lo mismo, un día va a haber un diferente resultado. Con todo respeto, usted está loco. Porque si no está viendo el resultado y no ha visto algo diferente, entonces la lógica dice que el régimen que usted está usando no trabaja. Y si no trabaja, no es de Dios, porque Dios es perfecto y Dios no se equivoca. Amigo, quizá usted ha querido vivir su vida en sus términos y quizá usted es alguien que usted no quiere cambiar su religión porque usted quiere honrar la memoria de sus padres, quiere honrar la memoria de sus abuelos, porque es la tradición de sus padres. Fíjese que los judíos pensaban igual, pero ahí en Mateo capítulo 15, Cristo les hizo saber a ellos que estaban equivocados, porque estaban honrando más a sus padres y a sus familiares que a Dios mismo. Si usted ha visto que en su vida la religión de sus padres, la religión del hombre, no le ha transformado su vida y no le ha traído la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no cree usted que es tiempo para cambiar? ¿No cree usted que ha llegado la hora para cambiar de plan? Porque lo que usted tiene es una forma o una imitación barata y diluida de la verdad. Ciertamente tiene ciertos elementos o ciertas vitaminas y ciertos consejos alimenticios dentro de ese plan humano, pero es imperfecto. De alguna manera va a encontrar usted que no está en acuerdo con todo el consejo de Dios. Y por esa razón no lo va a cambiar, no lo va a transformar, no como Dios promete hacerlo. Cuando usted va a Efesios capítulo 4, versículos 17 hasta el final del capítulo, ahí usted mira el resultado. Ahí usted mira el fruto apacible de la justicia. Usted deja de ser un pecador y viene a ser un santo. Pero usted saca de su vida las inmundicias del pecado, pero no queda el hueco ahí, sino que ahora las reemplaza con actos que Dios ha diseñado que a Él lo honran. El que miente
no mienta más, sino aprenda a hablar la verdad, dice el texto. Pero si usted no se entrega a Cristo, si usted no comienza con ese cambio primero, de desobediencia a obediencia, de rebeldía a mansedumbre, de orgullo a humildad. Si usted no hace ese cambio primero, que es el arrepentimiento, usted no va a probar el fruto apacible de la justicia. No vaya a ser que usted le pase como aquel hombre a quien Eliseo le dijo, ciertamente con tus ojos lo mirarás, pero no lo comerás. En esta noche usted puede probar ese fruto con entregarse a Cristo en las aguas del bautismo, poner en esa tumba que es el bautismo, el viejo hombre, y mirar inmediatamente el impacto de la obediencia, porque usted va a salir a vida nueva. Si hay alguien entre nosotros en esta noche que necesita las oraciones, o si hay alguien que necesita del bautismo, ¿no le gustaría pasar al frente en lo que nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación?